Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde analizamos, diseccionamos y celebramos todo lo relacionado con nuestros galanes y actrices favoritos. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo que, la verdad, me ha dejado sin palabras y estoy segura que a ustedes también les va a impactar. Vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir y de unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que sugieren, por decirlo de manera suave, que Can Yaman podría seguir sintiendo algo muy fuerte por Demet. Sí, lo sé, la tensión dramática está por las nubes. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traemos cada semana, si disfrutan de nuestros análisis y teorías sobre las parejas más icónicas de Turquía, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de todo lo que publicamos y no se perderán ningún detalle de sus actores preferidos. Y por supuesto, déjenos su like, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un análisis profundo porque esto se va a poner bueno. Verán, en los últimos días ha circulado un vídeo de una entrevista a Can Yaman que ha generado muchísima controversia y especulación. En este vídeo, que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver a Can respondiendo a una pregunta sobre Demet Özdemir, su excompañera de reparto y expareja sentimental, y la reacción de Can es, digamos, inesperada. Para ponerlos en contexto, Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, y pronto los rumores de un romance en la vida real se hicieron cada vez más fuertes. Y sí, efectivamente, Can y Demet confirmaron su relación, para deleite de sus fans, quienes los bautizaron como Candem. Su relación fue intensa, apasionada y muy mediática, pero lamentablemente llegó a su fin después de poco más de un año. La ruptura fue un golpe duro para muchos, y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras, la sombra de Candem siempre ha estado presente. Ambos han sido muy cautelosos al hablar el uno del otro en público, manteniendo una distancia prudente y evitando reavivar viejas llamas. Hasta ahora. En la entrevista que les mencionaba, el periodista le pregunta a Can sobre su experiencia trabajando con Demet en Erkenci y le pide que comparta algún recuerdo especial de esa época. Can al principio parece un poco incómodo, pero responde con profesionalismo, destacando el talento de Demet y el éxito que tuvieron juntos en la serie. Hasta ahí todo normal, pero lo que ocurre después es lo que ha desatado toda la polémica. Después de hablar sobre lo profesional, el periodista insiste un poco más y le pregunta a Can si tiene algún recuerdo personal, algo más íntimo, de su tiempo con Demet. En ese momento, la expresión de Can cambia por completo. Se le ve visiblemente afectado, sus ojos se ponen vidriosos y su voz se quiebra ligeramente. Se queda en silencio por unos segundos, como si estuviera luchando por contener sus emociones. Y entonces ocurre lo inesperado, Can Yaman rompe a llorar. Sí, lo han oído bien. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, el hombre que parece tenerlo todo, se derrumba ante una pregunta sobre su expareja. Las lágrimas resbalan por sus mejillas mientras intenta recomponerse. El periodista, sorprendido por la reacción de Can, trata de cambiar de tema, pero ya es demasiado tarde. El vídeo se ha filtrado y las imágenes de Can llorando por Demet han dado la vuelta al mundo. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué Can Yaman lloró al hablar de Demet Özdemir? ¿Qué significado tiene esta reacción tan emotiva? Hay varias teorías al respecto. La primera, y la más obvia, es que Can sigue sintiendo algo muy fuerte por Demet. A pesar del tiempo que ha pasado desde su ruptura, a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, el recuerdo de su relación aún le afecta profundamente. Puede que aún la ame, o que simplemente sienta nostalgia por los buenos momentos que compartieron juntos. Otra teoría es que Can se siente arrepentido por algo que ocurrió en el pasado. Puede que haya cometido errores en su relación con Demet y que aún se sienta culpable por ello. Las relaciones son complicadas, y a veces las cosas no salen como uno espera. Quizás Can sienta que pudo haber hecho las cosas de manera diferente y que eso le atormenta. También es posible que la reacción de Can sea una mezcla de ambas cosas. Puede que aún sienta amor por Demet, pero también se sienta arrepentido por errores del pasado. Es una combinación dolorosa y difícil de superar. Por supuesto, también hay quienes piensan que todo esto es una actuación, una forma de llamar la atención y generar publicidad.
Algunos sugieren que Kan es un experto en el manejo de las emociones y que sabe perfectamente cómo manipular al público. Sin embargo, yo personalmente no creo que sea el caso. Viendo el vídeo, se puede apreciar la genuinidad en la reacción de Kan. Sus lágrimas parecen sinceras y su dolor palpable. No creo que sea capaz de fingir algo así. Independientemente de la razón detrás de las lágrimas de Kan, lo cierto es que este vídeo ha reabierto el debate sobre Kandem. Los fans de la pareja han vuelto a ilusionarse con la posibilidad de una reconciliación, mientras que otros se muestran más escépticos. Lo que sí es seguro es que este incidente ha demostrado que la historia de Kan y Demet aún no ha terminado de escribirse. Y ahora, la pregunta que les hago a ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kan aún ama a Demet? ¿Ven posible una reconciliación? ¿O creen que simplemente se trata de un momento de debilidad? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que estamos ansiosos por leer sus opiniones. Es importante destacar que mientras todo esto sucede, Demet Özdemir se encuentra felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento mediático y se les ve muy enamorados. Por lo tanto, aunque Can Yaman sienta algo por Demet, parece que ella ha seguido adelante y ha encontrado la felicidad en otra parte. Esto añade una capa adicional de complejidad a toda esta situación. Can Yaman también ha estado vinculado sentimentalmente a otras mujeres, pero ninguna relación ha parecido tener la misma intensidad que la que vivió con Demet. En resumen, el vídeo de Can Yaman llorando al hablar de Demet Özdemir ha generado una ola de especulaciones y emociones entre los fans de la pareja. Si bien la razón detrás de sus lágrimas sigue siendo un misterio, lo cierto es que este incidente ha demostrado que la historia de Kandem aún no ha terminado de escribirse. Ya sea que se trate de amor, arrepentimiento o una mezcla de ambos, las lágrimas de Can Yaman han reabierto el debate sobre una de las parejas más icónicas de las telenovelas turcas. Y ahora, la decisión está en manos de Can y Demet. El tiempo dirá si deciden darle una segunda oportunidad a su amor o si seguirán caminos separados. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un análisis intenso y lleno de emociones, pero creo que hemos logrado desentrañar algunos de los misterios detrás de las lágrimas de Can Yaman. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional y por acompañarnos en cada uno de nuestros vídeos. Sus comentarios, likes y suscripciones nos motivan a seguir creando contenido para ustedes. Antes de despedirme, quiero recordarles que la opinión de cada uno de ustedes es muy importante para nosotros. Así que, por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo y cuéntenos qué piensan de todo esto. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Queremos saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así estarán al tanto de todas nuestras novedades y no se perderán ningún detalle de sus actores y actrices favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen un momento. Antes de que realmente nos despidamos, quiero profundizar un poco más en este tema que, como ven, nos tiene a todos completamente enganchados. Porque, más allá del vídeo y las especulaciones, hay una historia subyacente de talento, pasión y un torbellino mediático que merece ser explorada a fondo. Pensemos en el impacto de Erkencikus. No fue simplemente una telenovela más, fue un fenómeno cultural. La frescura de la historia, la belleza de los paisajes turcos, y sobre todo, la increíble química entre Can y Demet, capturaron la atención de audiencias de todo el mundo. La serie catapultó a ambos actores al estrellato internacional, abriéndoles puertas a proyectos en diferentes países y consolidando su imagen como iconos de la televisión turca. Pero ese éxito, como suele suceder, vino acompañado de una presión mediática asfixiante. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra de Can y Demet era analizado al milímetro, interpretado y exagerado por la prensa y las redes sociales. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y los fans, impulsados por su fervor, esperaban que la magia de Kandem se extendiera a la vida real. Y así fue por un tiempo. La confirmación de su relación fue recibida con una explosión de alegría y entusiasmo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos y vídeos de la pareja. Parecía un cuento de hadas moderno con dos jóvenes y talentosos actores viviendo un romance de ensueño bajo los reflectores.
Pero como sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La presión mediática, las exigencias de sus carreras, y quizás algunas diferencias irreconciliables, terminaron por desgastar la relación. La ruptura fue anunciada y una vez más, el mundo entero contuvo el aliento. Después de la tormenta, ambos actores se esforzaron por seguir adelante. Demet encontró el amor y la estabilidad en su matrimonio con Ethan Hawke, mientras que Khan se enfocó en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Parecía que el capítulo de Kandem había sido cerrado definitivamente. Sin embargo, este vídeo reciente ha demostrado que el pasado, a veces, tiene la capacidad de resurgir de las cenizas. Las lágrimas de Kanyaman han reabierto viejas heridas y han alimentado la esperanza de aquellos que aún sueñan con una reconciliación. Ahora bien, analicemos más a fondo las posibles razones detrás de esas lágrimas. ¿Podría ser simplemente nostalgia? Es posible. Recordar los buenos momentos compartidos con alguien a quien se amó puede ser doloroso, especialmente cuando se contrasta con el presente. ¿Podría ser arrepentimiento? Tal vez Khan se arrepiente de no haber manejado la relación de manera diferente, de haber cometido errores que contribuyeron a la ruptura. Los remordimientos son una carga pesada que a veces se lleva durante años. ¿Podría ser amor no correspondido? A pesar del matrimonio de Demet, es posible que Khan aún albergue sentimientos por ella. El amor, como sabemos, es un sentimiento complejo y persistente que no siempre se desvanece con el tiempo. O como algunos sugieren, ¿podría ser una estrategia de marketing? Aunque personalmente lo dudo, no podemos descartar la posibilidad de que Khan y su equipo hayan orquestado esta situación para generar publicidad y revivir su imagen pública. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero independientemente de la razón, lo cierto es que las lágrimas de Khan han tenido un impacto significativo. Han demostrado que detrás de la fachada de estrella de televisión, hay un ser humano vulnerable con emociones reales. Han reavivado el interés en la historia de Kandem y han generado un debate apasionado entre sus fans. Y ahora, volvemos a la pregunta inicial, ¿qué debería hacer Khan? ¿Debería intentar reconquistar a Demet, a pesar de su matrimonio? ¿O debería aceptar la realidad y seguir adelante con su vida? La respuesta, por supuesto, no es sencilla. Depende de muchos factores, incluyendo los sentimientos de Demet, la dinámica de su matrimonio, y la propia disposición de Khan a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Si Khan realmente ama a Demet y cree que hay una posibilidad de reconciliación, entonces quizás valga la pena intentarlo. Pero debe hacerlo con respeto, honestidad y consideración hacia Demet y su esposo. Si por el contrario Demet es feliz en su matrimonio y no hay ninguna posibilidad de que regrese con Khan, entonces lo más sensato sería aceptar la realidad y seguir adelante. Intentar forzar una situación que no está destinada a ser solo causaría dolor y sufrimiento a todas las partes involucradas. En cualquier caso, Khan debe tomarse un tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos, sus motivaciones y sus objetivos. Debe ser honesto consigo mismo y tomar una decisión que sea lo mejor para él a largo plazo. Y nosotros como espectadores debemos recordar que la vida de Khan y Demet es suya, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados o presionados por el público. Debemos respetar su privacidad y permitirles seguir adelante con sus vidas, ya sea juntos o separados. Así que, mis queridos amigos, el misterio de las lágrimas de Kanyaman continúa. Pero más allá de las especulaciones y las teorías, lo importante es recordar que todos somos humanos y que todos experimentamos emociones, tanto positivas como negativas. Y a veces las lágrimas son la única forma de expresar lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Espero que este análisis en profundidad les haya resultado interesante y esclarecedor. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre este tema tan apasionante. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y hasta la próxima.